una vez más a Reflexiones de Esperanza. Quiero esta noche compartir una palabra contigo. En el libro de Lucas, capítulo 1, versículo 37, dice así la palabra del Señor: porque nada hay imposible para Dios. Padre, gracias por tu palabra y por este privilegio que tú me das de poder compartirla. Oro, Dios, que tu palabra cumpla un propósito por el cual tú la envías en esta hora, Señor. Bendice a cada oyente en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Estando mi hija Jessie cursando el 5º año, desde el 5º año fue influenciada por su madre, su mamá, mi esposa, a que continuara su estudio. Y desde el 5º año empezó a meterse en las redes buscando oportunidades de beca. Y tal era el anhelo de una beca que a veces pasaba 3, 4 de la noche mandando email, buscando dónde había una oportunidad para una beca. Y mandaba a universidades locales y también a universidades en el extranjero. Algunas le respondían, otras no le respondían, pero ella continuaba enviándole email. Y ahí seguía. Había feria de universidades, ella iba y se anotaba. Había virtual, había donde solicitaban, donde ella podía solicitar beca, y ella estaba allí mandando su currículum, su crédito y todo aquello para que le dieran una beca. Y llegó el 6º año y ella continuaba. A veces yo me paraba a 3, 4 de la mañana y ella estaba allí pegada a la computadora mandando email, buscando quién respondió, quién no respondió. Y tanta era su fe que ella, a veces había feria en lugares distantes, yo no podía llevarla ni mi esposa, y ella preguntaba cómo había que hacer para llegar hasta allá, y ella iba. Bueno, llegó el 6º año y se graduó. Se gradúa y no había recibido respuesta de ninguna universidad. Así que buscó la manera de entrar a la Universidad Tecnológica y gracias a Dios, bueno, hizo su examen de admisión y pasó con un porcentaje alto que podía optar por una ingeniería. Pero a todo esto su fe no se debilitó. Me gusta ese versículo que habla de Abraham, que aunque la promesa se le dio a los 85 años, a los 75 años pasaron muchos años, 25 para que se cumpliera, pero dice la Biblia que su fe no se debilitó porque él se mantenía dándole la gloria a Dios. Y mi hija, aunque no obtuvo respuesta de ninguna universidad, no por eso ella en su corazón dijo, bueno, no voy a servirle al Señor. No, ella estaba todos los domingos, veníamos y ella estaba allí con los niños de Junior Church sirviéndole, porque ella sabía que para Dios no hay nada imposible. Tocó entrar a la Universidad Tecnológica, hizo su examen de admisión, todo aquello. Ya se había olvidado de las becas, ya se había olvidado, pero Dios no olvida. Qué bueno que el Dios al cual usted y yo le servimos, Él no olvida. Él no olvida. Dice
La Biblia que Dios no es injusto para olvidar la obra. Cuando usted pone su mano en el arado, usted le sirve y usted está ahí trabajando, usted está haciendo lo que le agrada a Él, Dios no olvida. Y un día, cuando menos ella lo esperaba, nos llegó un folleto donde la embajada de China estaba dando beca a través del Ministerio de Relaciones Exteriores. Y vimos el folleto y yo miré y vi los requisitos y vi que ella tenía, porque el requisito entre los primordiales era que tuviera un promedio de 4 hacia arriba y que hablara inglés. Y yo le dije, bueno, vamos pues. Y nos fuimos un día y llevamos todo lo que nosotros pensábamos que eran los requisitos para la entrevista. Y bueno, muchos de los estudiantes muchos estudiantes, había más de 100 estudiantes de escuelas particulares. Y para la gloria de Dios, la única que pasó el examen, en la entrevista en inglés, fue Jessie. Mira cómo salían las estudiantes llorando porque no dominaban el inglés. Pero gracias a Dios, ¿por qué? Porque Dios vio su perseverancia, Dios vio su esfuerzo, Dios vio su fe. Y para Dios no hay nada imposible. Dios quiere solamente llevarnos al punto de que nosotros ejercitemos nuestra fe, que le creamos. Y ella le creyó. Y Dios nunca llega tarde. Dios responde la oración, porque claro, en medio de que ella mandaba email, buscaba, iba, ella también se metía 7 días de ayuno. A veces nos preocupaba porque, ¿en qué estoy de ayuno? Y 2, 3 de la mañana orando, buscando, porque Dios no olvida. Dios no olvida. Lo que tú hagas para agradar a Dios, Dios no lo olvida. En su momento Dios te va a recompensar. En su momento Dios va a manifestar su gloria y su poder. Por eso, cuando yo entendí, y fuimos a la entrevista y salió, ahora después de eso le piden otros requisitos. Tenía que llevar muchos documentos. Pero vimos la mano gloriosa de Dios. Y una de las anécdotas, yo recuerdo que ese mismo día nos dijeron tiene que traer los créditos, pero como ya ella había llevado los créditos a la Universidad Tecnológica, cuando llamamos acá al colegio para que les solicitar nuevamente los créditos, que la muchacha que hacía eso no estaba, bueno, iba a demorar 5 días y ellos lo querían para ese mismo día. Yo creo que mi hija en medio de todo me dice, bueno papá, ya se hizo todo lo que pudimos, ¿qué vamos a hacer? Pero lo maravilloso de Dios que yo me acordé, pero si tú no tenías un crédito y lo entregaste a la Universidad Tecnológica, ella me dice, sí, pero eso no lo devuelven. Yo digo, yo voy ahí. Y fui hasta allá, la oficina donde ella había entregado los créditos en la Universidad Tecnológica, y le expliqué a la joven que estaba allí, y ella me dice, esto nunca se ha hecho, no se puede hacer, pero no sé, yo siento algo como que le tengo que entregar eso. Y ella me dice, buscó por allá el crédito y me lo entregó, y dice, esto nunca se ha hecho, pero lléveselo. Y fui yo para el Ministerio de Relaciones Exteriores y presenté la cosa, que en medio de todo eso vimos cómo Dios se manifestó, porque Dios recompensa. Si hay algo que le agrada a Dios es nuestra fe, creer en Él, porque no se basa solamente de que estemos en la iglesia, de que vengamos
a sentarnos, sino que ejercitemos nuestra fe creyéndole al Dios al cual servimos. Por eso el título del mensaje es: no hay imposible para Dios. No hay imposible para Dios. Y hay una palabra que quiero dejarte primeramente. Jeremías 9:24 dice: mas alábese en esto el que hubiere de alabar. Si alguien quiere alabarse, dice la Biblia, tú quieres alabarte, alábate en esto: en entenderme y conocerme, dice Jehová. En entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Dios se agrada en que le conozcamos, entendamos a Dios. Y eso lo vamos a lograr por medio de su palabra, por medio de la oración, por medio del ayuno. Todas esas herramientas espirituales nos llevan a conocer a Dios, nos llevan a conocer al Dios al cual le servimos, porque Dios es un Dios que para Él no hay nada imposible, un Dios de milagro. Cuando la tierra estaba desordenada y vacía, en Éxodo, en Génesis 1, dice la Biblia que Dios no le pidió consejo a nadie. Por eso cuando Él contiende contra Job, le dice: ¿a quién le pedí consejo? ¿Quién me aconsejó para ordenar la tierra? Dime pues. Porque para Dios no hay nada imposible. Él, por la palabra, separó la tierra de las aguas. Usted conoce la historia, que 6 días Dios ordenó y hizo al hombre y puso al hombre en el huerto, porque para Dios no hay nada imposible. Y vemos también que la Biblia nos cuenta al Dios de milagro. Cuando el pueblo está cautivo en Egipto, le aparece en una zarza a Moisés, que está lejos, y lo trae donde Faraón para que liberte al pueblo. Y aunque Faraón se opuso, Dios se manifestó con poder y milagro, haciendo, primero dice la Biblia que hizo 10 milagros. Hollywood nos ha hecho entender que son ficciones, nos ha hecho creer, y todavía aún la gente está creyendo que eso no sucedió, que eso fueron efectos de ficción. Pero la Biblia cuenta cómo la vara de Aarón se convirtió en serpiente, y cuando los magos quisieron hacer lo mismo, la vara de Aarón, que se había convertido en serpiente, se tragó la otra serpiente que habían hecho los encantadores. La plaga de sangre, la plaga de rana, de piojo, de mosca, de la plaga de la úlcera, la plaga del granizo, de la langosta, la tiniebla, y por último la muerte de los primogénitos. Y cuando leemos esa historia, vemos que Dios siempre guardó a su pueblo. Dios siempre guardó a su pueblo, porque Dios ama a su pueblo. Dios ama a su pueblo, y Dios siempre lo va a guardar. Vemos también cuando el milagro del Mar Rojo, cuando el Mar Rojo se abre en dos y el pueblo marchó en seco. Dice que las aguas estaban a la derecha, a la izquierda, como una muralla, y ellos avanzaron por el medio del mar. ¿Por qué? Porque Dios te va a guardar cuando estás en una situación. Venía Faraón detrás con su ejército, venía con malas intenciones contra Moisés y su pueblo. Pero Dios es Dios de milagro. Dios es un Dios que para Él no hay nada imposible. Cuando el faraón pensó, allí no van a poder escapar porque el mar está enfrente, Dios abrió el camino en el mar. Quiero decirte que si estás pasando una situación difícil, si estás atravesando un problema, si estás viviendo una situación
que tú no entiendes, no creas que Dios te ha abandonado. No creas que Dios se olvidó de ti. Dios abrirá, porque para Él no hay nada imposible. Él abrirá camino en el problema que estás atravesando. Dios te dará la salida, porque Dios quiere manifestarse, quiere que conozca y entienda quién es tu Dios. Cuando leo en Números, el pueblo dice que el pueblo murmuró porque estaban, no había agua para tomar. Y hablaron contra Dios y contra Moisés. Y dice la Biblia en Números 20 que Dios le dice a Moisés: toma la vara y reúne la congregación, tú y Aarón tu hermano, y hablad a la peña a vista de ellos, y ella dará su agua, y le sacarás aguas de la peña, y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Dios hizo un milagro por causa de que no había agua. Y Dios le dijo a Moisés: háblale a la peña. Háblale a la peña a vista de ellos y ella le va a dar agua. Porque para Dios no hay nada imposible, hermano. Si tú estás atravesando una situación, si tú estás viviendo un momento difícil, háblale a ese problema, háblale la palabra. Esto es palabra de Dios. Habla lo que dice la Biblia y tú vas a ver que esa palabra en el mundo espiritual tiene poder. Tiene poder. Y brotó agua de la peña y pudieron saciar su sed. También me gusta la historia del milagro de la serpiente. Eso está en Números 21. Dice: y Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella vivirá. ¿Qué había sucedido? El pueblo comenzó a hablar de Aarón de Moisés y de Dios. Comenzaron a murmurar, a hablar, porque ellos decían: ¿para qué nos hiciste salir de Egipto? Para hacernos morir en el desierto. Y eso encendió la ira de Dios, el cual envió serpientes ardientes entre el pueblo y una mortandad. Cuando vieron que había una mortandad, vinieron donde Moisés: hemos pecado, habla con Dios. Y Dios le dijo: bueno, levanta una serpiente ardiente, y el que mire la serpiente, que él mordido por una serpiente, y mire la serpiente que está en el asta, vivirá. Porque dice la Biblia que en Juan, Jesús hablando acerca de este episodio dice: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, eso tenía un simbolismo. Así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese simbolismo de esa serpiente hoy lo aplicamos con Jesús. Hoy lo aplicamos con Jesús. Dice: es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Y si Jesús es levantado, dice, Él lo va a traer a todo a sí mismo. Por eso levanta a Jesús en tu vida, que Él sea el centro de tu vida. Y cuando el enemigo, la serpiente, venga a atacarte, venga a querer morderte, venga o te muerdas, hay un Cristo que murió en la cruz, el cual perdona nuestros pecados. Y por su sangre derramada en la cruz tenemos perdón de pecado. Por eso ese simbolismo, el diablo que hizo Moisés allá con la serpiente en el asta, hoy la recordamos en la vida de Jesús.
Dice la Biblia también que en la Biblia también nos habla del milagro de la muda bestia de carga que habló, porque el profeta Balaam, Dios le había dicho: no vayas, porque ese pueblo es pueblo. Balac había ido a decirle a Balaam el profeta: ven y maldíceme este pueblo. Y Dios le dijo: no vayas. Pero ¿qué hizo Balaam? Arregló su asna y se montó y iba para allá, y en el camino se le presentó un ángel con la espada desenvainada. Dice la Biblia que el asna vio el ángel y se apartó hasta que llegó un momento que era tan angosto el camino que el pie del profeta se zurraron y él se puso bravo. Y el ángel le dijo: se puso bravo hasta el punto de que dije: si tuviera una espada aquí hubieras muerto, asna. Pero el ángel le dijo: si no hubiera sido por esa asna, aquí mismo te hubiera matado. Pero ella se apartó del camino. Entonces, Dios hace milagros. Dios hizo que el asna le hablara para refrenar la locura del profeta. ¿Y cuántas situaciones no suceden en nuestra vida que nos hablan? ¿Para qué? Para que no vayamos por el camino torcido, para que no caigamos en pecado. Y muchas veces, por causa de que no tenemos una vida de oración, ni estamos metidos en la palabra, no escuchamos. Para Dios no hay nada imposible, hermano mío. El Dios al cual nosotros le servimos, está la Biblia llena de milagros. Está la Biblia llena de situaciones donde Dios se glorificó. Leemos la caída de los muros de Jericó, que Dios le dijo a Josué: den 6 vueltas, una sola nada más, todos los días una vuelta, todos los días una vuelta, pero al 6º día van a dar 7 vueltas, y cuando completen las 7 vueltas, dile al pueblo que grite, que alabe, que glorifique. ¿Qué sucedió? Los muros de Jericó se cayeron y tomaron la ciudad, porque para Dios no hay nada imposible. Para Dios no hay nada imposible. Aquello que te está rodeando, aquello que tú crees que te va a derrotar, aquello que tú crees que te tiene aprisionado y ya no ves escapatoria, mira, créele a Dios. Si Dios lo hizo en el Antiguo Testamento, lo hizo con Moisés, con Josué, con David. Él es el mismo ayer, hoy, por los siglos. Él no ha cambiado. Él está buscando a alguien que le crea. Por eso te digo, para Dios no hay nada imposible. Yo cuando entendí que mi hija, después que le aprobaron la beca, entendí que se iba a ir. Dios me motivó a que le dijera, cada vez que yo la abrazaba, ella tenía que decirme: no hay nada imposible para Dios. Y yo a veces en relajo la abrazaba al día 10, 11 veces para que me dijera: no hay nada imposible para Dios. Porque ella tiene que creer yo le decía: eso no es para mí, eso es que para que tú lo creas, porque ahora hablamos por videollamada y ella me decía: no hay nada imposible para Dios, porque ella ciertamente ha conocido a un Dios que para Él no hay nada imposible. Por eso, hermano, quiero decirte en esta hora, y quiero motivarte a que tú busques, conozca a ese Dios. Alábese el que hubiere de alabarse, dice la palabra, en conocerme, en entenderme, que para Dios no hay nada imposible. Para Dios no hay nada imposible. Por eso dice la Biblia, Jesús mismo dijo: el que cree en mí, como dice la Escritura, hará las obras que yo hice, y aún mayores, porque yo voy al Padre. Hermano,
Dios quiere glorificarse y lo va a hacer por medio de un hombre o una mujer que le crea, que crea su palabra, que crea que para Dios no hay nada imposible, que crea que con Dios todo lo puede, todo lo puede. Por eso hay una palabra también que dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y a veces estamos en el camino, estamos en el Evangelio, pero no disfrutamos del poder de estar viviendo una vida conforme a lo que dice la Biblia. Y la Biblia no nos habla de un camino de derrota, de mediocridad, sino de un camino de poder, de manifestación de Dios. Por eso Jesús le dijo a Marta: Marta, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Todo lo que Dios le estaba diciendo a Jesús, solamente tienes que creer para que el brazo poderoso de Dios se manifieste en nuestras vidas. Y con esa palabra te dejo: no hay nada imposible para Dios. Lo que es imposible para el hombre, para Dios todo es posible. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y ponga en tu corazón paz. Dios te bendiga.